Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los ángulos y las razones trigonométricas. Mi grupo está conformado por Catherine Ortiz, Natalie Vázquez y Alejandra Piña. Para empezar, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son las siguientes. Seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. La tangente es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y al cateto adyacente. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia. Se entienden como el proceso aritmético de dividir las longitudes de los lados del triángulo. La fórmula de la razón trigonométrica es seno del ángulo igual a dividido h. Ángulo z, a de longitud del lado opuesto del ángulo, h longitud de la hipotenusa. ¿Qué es un ángulo? Se puede decir que un ángulo es una figura geométrica formada por dos semirrectas que comparten un mismo vértice. Existen varios tipos de ángulos. Estos pueden ser ángulo nulo, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo y completos. Con estos ángulos se pueden realizar operaciones como sumas, restas y multiplicaciones. Un ángulo se puede medir ya sea en grados, minutos y segundos. ¿Qué son las conversiones de ángulos? Las conversiones de ángulos se refiere a transformar un ángulo de un sistema de medida angular a otro. Existen varios métodos para realizar estas conversiones. Algunas son factor de conversión y equivalencias básicas. Como primer ejemplo tenemos el seno y la tangente. El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el adyacente. El coseno de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí en el ejemplo del seno tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido a la hipotenusa. El cateto opuesto es 9 y la hipotenusa es 15. Eso nos da un resultado de 0.6. Pero como queremos hallar el ángulo de A, ponemos en nuestra fórmula que el seno de A es igual a 0.6. Pero como no sabemos la respuesta de A, ponemos A es igual a seno menos 1 por 0.6. Eso nos da que A tiene un ángulo de 36.8 grados. Y la tangente, tenemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El cateto opuesto es 7 y el cateto adyacente es 9. Eso nos da un valor de 0.7. La tangente de B es igual a 0.7. Pero como no sabemos cuál es el número B, ponemos B es igual a tangente menos 1 por 0.7 y eso nos da un resultado de 37.59 grados. Como ejemplo de coseno tenemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Aquí ya tenemos el número del ángulo, que es el coseno de 25 igual x, que no sabemos cuál es el cateto adyacente, partido 11, que es la hipotenusa. X es igual a 11 por el cateto de 25 y eso nos da que x es igual a 9.6.